Bueno amigos, hoy vamos a hablar del acueducto de Segovia, un acueducto muy bien conocido por todos vosotros seguramente y por el público en general. Es un acueducto que tiene unas arquerías espectaculares que le han dado fama mundial, pero realmente ¿qué conocemos del acueducto de Segovia? Porque el acueducto es una canalización que conduce el agua, como su propio nombre indica, es decir, ¿dónde están las fuentes? ¿Desde dónde se cogía el agua? ¿Cuál es la canalización que hicieron los romanos? ¿Qué parte de esas arquerías que han llegado hasta hoy son realmente romanas y qué otra parte no lo son reconstruidas o tienen muchos aderezos ya? Y por último, ¿quién hizo ese acueducto? Porque hay muchísimas teorías al respecto. Como es lógico, es un acueducto que ha dado lugar a ríos y ríos de tinta. Y la verdad es que tiene muchos novios. Hay muchos emperadores a los que se les ha asignado la realización de este acueducto. Vamos a hablar un poco de todo ello. Lo que sí que tenemos claro es que el acueducto dejó de funcionar, como ocurre con todas estas infraestructuras del mundo antiguo, relativamente temprano. En la Edad Media, el acueducto, por supuesto, ya no funcionaba. Se sabe muy bien que Al-Mamún, el rey taifa de Toledo, en el año 1072 destruyó parte de este acueducto. Posteriormente, Alfonso VI, tras conquistar esta ciudad de Segovia, utilizó parte de las ruinas del acueducto para reforzar las murallas de la ciudad. Alfonso X el Sabio, allá por el siglo XIII, con la finalidad de volver a utilizarlo como conducto de agua, intentó una reconstrucción. No consta que funcionase, porque los reyes católicos volvieron a hacer el mismo intento. Allá a finales del siglo XV existen incluso células de Juan II y Enrique IV ordenando reconstruir el acueducto y habilitando la cacera real, que así llamaron en ese momento a una canalización entre el río Frío y la ciudad para poder dotar de agua a ese acueducto. En fin, que la reconstrucción tampoco fue muy brillante porque hubo muchos problemas para el abastecimiento de agua y hubo nuevas reconstrucciones en el siglo XVII, incluso en el siglo XIX. El acueducto estuvo llevando agua a la ciudad ya por tubería hasta bien avanzado el siglo XX. Pero vamos a hacer un breve repaso a estas fábricas del acueducto, a ver qué podemos ver en ellas. Este es el aspecto que presentaba el acueducto en un grabado a finales del siglo XVIII. Si os dais cuenta, el acueducto está verdaderamente hecho unos zorros. Tiene vegetación, plantas por todos los sitios. No sé si llevaría agua en ese momento, pero hay 3 personas ahí subidas en lo que es la misma cacera, es decir, el canalillo donde conducía el agua. Hacia mediados del siglo XIX, el acueducto, después de algunos arreglos, presenta este aspecto. De hecho, todo el canal está utilizado para transitar sobre él. Incluso ahí hay una pequeña garita, como podéis ver en la zona central, que se estableció en las guerras carlistas a modo de vigilancia del entorno. En estas fotos de Clifford se ve el aspecto que tenía la ciudad y el acueducto en aquella época, hacia 1850, 50 y tantos. Aquí veis otro aspecto de la plaza del Azoguejo, del acueducto y de la garita famosa que habían establecido ahí arriba en el mismo canal. Más adelante, hacia 1880 y tantos, Lauren, un fotógrafo que sabéis que fotografió toda España, nos presenta esta magnífica toma, esta panorámica del acueducto, donde ya la garita ha desaparecido y donde se han hecho ya algunos arreglos, algunos de ellos están bien documentados incluso hoy en día, y la parte más alta de las arquerías del acueducto presentan este aspecto. Aquí veis unos detalles más próximos de cómo en aquella época lucía el acueducto en cuestión. Bien, y aquí veis otra de las fotos donde se ve ya esta famosa cartela central con la hornacina donde en su momento hubo alguna figura y a lo largo de la historia ha habido varias de todo tipo en los últimos siglos, por supuesto, de tipo religioso cristiano. Si nos damos cuenta en las fábricas de este acueducto, estamos viendo un acueducto perfectamente canónico, con los sillares de granito muy bien escuadrados en su momento. Las cornisas son también típicas en este tipo de estructuras, presentaban su almohadillado, hoy en día muy erosionado, como es propio, son 2000 años. Estamos viendo la fábrica más auténtica del acueducto, justamente la que nunca ha sido ni demolida, ni sustituida, ni reconstruida. Por eso tienen ese deterioro las piedras, las cornisas y todos los elementos que podéis ver. Pero veis cómo perfectamente se pueden ver las marcas de empuje donde se metía la barra de uña para empujar el sillar superior. Se ven también en muchas de ellas las marcas de elevación para cogerlo con las tenazas y elevar el sillar. Ya hemos explicado esto en otros episodios. Y en fin, es la típica fábrica donde los tizones se alternan perfectamente entre las sogas de forma que nunca coinciden verticalmente ninguno de ellos. Es la clásica obra que, como se suele decir, sin bajarse del coche uno dice eso es romano, grita romano. Pero el acueducto tiene también otras fábricas porque ha sido objeto de muchísimas reconstrucciones y a eso vamos a darle un repaso. Nos vamos a ir hacia lo que hoy se considera la captación del acueducto.
Bueno, es un azud que tiene intervenciones muy modernas, de hecho hay cemento Portland por todos los lados. Se sabe de una reconstrucción prácticamente total en el año 1925 con motivo de una nueva traída de aguas a Segovia. Con toda seguridad esa reconstrucción se hizo sobre la cacera real que ordenaron construir los reyes católicos. Es decir, realmente no sabemos ni cuál es el punto de captación del acueducto romano ni cuál era la canalización, en definitiva el acueducto, porque eso es el verdadero acueducto, hasta las arquerías, que solo son el último tramito del acueducto, justo antes de llegar a la ciudad. Aquí veis, es un azud con sillares de granito, cosido con grapas de hierro. Se ha dado por romano en muchísima de la literatura, y todavía hoy hay gente que lo considera romano y lo señalizan como romano, pero no tiene nada de romano. El hecho de que sea de sillares de granito y tenga grapas, eso es una técnica que se ha empleado habitualmente hasta el siglo XVIII sin ningún problema. Así que realmente no podemos saber la época. De hecho, para haber estado ahí en el lecho de un arroyo, del arroyo Aceveda, esos sillares están con las aristas bastante vivas, es decir, no son muy viejos. Ahí no estaba la captación romana. La captación romana probablemente estaba en algunas de las fuentes de este arroyo o de otro, fuentes constantes, potentes, como tantas veces os he explicado. Y esto es sencillamente una captación histórica cuya fecha es muy difícil de determinar, pero desde luego es bastante moderna. Aquí veis una primera línea de decantadores del año 1925, con sus tajaderas de entrada y salida a las distintas cámaras, y desde aquí se daba entrada a lo que era la cacera real, que en ese momento se entubó con tubos de hormigón armado. Esto viene a significar probablemente que el agua que estaba llegando a Segovia o que eran capaces de llevar hasta Segovia era muy mala de calidad en cuanto a turbiedad. Es decir, como estaba circulando por una cacera que según todos los indicios o no tenía revestimiento o tenía muy mal revestimiento, llegaba llena de sólidos en suspensión de todo tipo a Segovia, y eso era muy poco potable. Y a pesar de que hay dos decantadores que ahora veremos llegando a Segovia, solamente el entubado con hormigón armado, como hemos dicho, garantizó una relativa salubridad del agua que llegaba a Segovia. Parte de esa cacera real está cubierta con estas losas que estáis viendo. Como os he dicho, casi con seguridad el origen de esta cacera real es de la época de los Reyes Católicos, porque es que además se habla de ella en los documentos, ¿no? De la construcción de una acequia, que en el fondo era una acequia para poder llevar el agua hasta un acueducto que iban a rehabilitar para pasar el agua a Segovia. Aún así, como os he dicho, la calidad del agua no debía de ser muy elegante, porque si en esta época del Renacimiento ya eran capaces de conducir las aguas, hacer acequias de larga longitud y hacerlas pasar sobre un acueducto reconstruido hasta la ciudad, el concepto de salubridad y de la ingeniería sanitaria estaba todavía muy en precario, hasta el punto de que prácticamente cualquier agua llegado de arroyos de montaña pues la tenían que beber. Ya se daban cuenta que no llegaba en buenas condiciones porque el agua de la acequia no es evidentemente potable y pusieron dos decantadores, pero eso no le daba todavía la salubridad que un agua necesita. De esto los romanos entendían más y mejor. Aquí tenéis el primero de los dos decantadores. Este decantador parece que no está en su sitio, se trasladó un poquito hacia un lado en el momento que construyeron una carretera, pero está reproduciendo más o menos lo que era la obra original. Y ahí veis cómo sale del decantador el canalillo que acabó llevando el agua a Segovia con esa sección más o menos en época de los Reyes Católicos. Es muy probable que estos decantadores sean también de esta época de los Reyes Católicos, aunque yo expreso mis dudas en este sentido porque me parecen incluso posteriores. Desde luego no son romanos, como en alguna guía turística podéis llegar a verlo, ¿no? En algún panfleto de los que os den, o incluso en internet. Aquí veis una fábrica, bueno, pues hecha con el arte del momento, no es una fábrica romana, ni era costumbre de los romanos poner decantadores justo a la entrada de las arquerías. Se saben de decantadores a la salida de los manantiales en el mundo romano, y se saben sobre todo de decantadores en el destino final del acueducto, que es cuando además se pasaba a distribuir las aguas en la ciudad. Pero la disposición de estos dos decantadores, alejados entre sí una cierta distancia y justo antes de entrar a las arquerías del acueducto, es un dispositivo extraño que evidentemente, además de todas las bóvedas ojivales que estáis viendo, pues no se corresponden con el mundo romano. Por otro lado, son muy pequeños en volumen, es decir, no dan la suficiente garantía de decantación. Cualquier ciudad romana, de pequeño tamaño incluso, en cuyo casco urbano se encuentran 4, 5 o 6 decantadores de estos, como otras muchas que hemos tratado, cada uno de los decantadores ya es mayor que este. Evidentemente, la salida de estos decantadores está muy reformada, tiene ahí unas fábricas de ladrillo sobre los que se podría hacer un análisis para de alguna manera saber cuál es la fecha de construcción de esto, pero es que luego también tienen intervenciones del siglo XX, porque llegan a tener incluso materiales muy modernos, metales y hormigón Portland. Uno de los pequeños monumentos característicos de Segovia es este cilindro que representa el acueducto. Se sabe que es del siglo XVII, está documentado, y ahí empieza, digamos, lo que turísticamente hoy sería el acueducto de Segovia, con ese pequeño canalillo que representa
cuenta la antigua cacera, que ya más o menos con esa sección hicieron los Reyes Católicos y que después pues se ha ido conservando a lo largo de los siglos. Finalmente, como se ha anticipado, dentro de ella metieron una tubería para poder llevar el agua con cierta garantía de todo tipo, sanitaria e incluso exenta de filtraciones a la ciudad. Y desde allí nos vamos al segundo decantador, que presenta unas características prácticamente idénticas al primero: su bóveda ojival, una fábrica de un hormigón tosco con piedras grandes y una obra de sillería que es la que conforma las entradas, las salidas, los aliviaderos cuando se llena demasiado el decantador y no da abasto a la salida, porque sirven de alguna manera para regular el caudal y que si viene algún exceso no entre dentro de las arquerías. Y bueno, en definitiva estamos ante una obra completamente moderna, se ve muy bien en los sillares, en el aspecto que tiene, en el rejuntado y en la viveza que tiene las caras y las aristas de los sillares. Y finalmente, ya bordeando un poquito el decantador, vemos sillares de todo tipo, reaprovechados o no, de granito, de las obras más antiguas. El granito está por todos los lados presente, lógicamente, en Segovia, con lo cual puede ser cualquier cosa. Ahí veis cómo el aliviadero acaba bajando a una tubería completamente moderna del siglo XX, cosa que no era exclusiva de este decantador, porque como os he dicho, se acabó intubando todo el acueducto con una tubería de acero machiembrada, que fue la que estuvo suministrando agua a Segovia. El problema es que esa tubería estaba finalmente haciendo un perjuicio importante al acueducto. No es que no lo hubiera hecho ya todos los intentos de canalización del agua por el propio canalillo desnudo, que es como se hicieron en épocas pasadas, sino que la propia tubería, con el deterioro, con las fugas, estaba dando unas filtraciones en el acueducto que daban lugar, por ejemplo, en invierno y con el hielo, a estos chorros helados que además estaban castigando los sillares, porque el agua al helar se expande y estaba dañando la estructura bastante, cosa que ya había ocurrido en los últimos intentos de pasar el agua por ese acueducto. Aquí veis un gráfico donde se relaciona todo lo que se ha construido a lo largo de la historia reciente encima de lo que es la cornisa del acueducto. Este gráfico ya viene a decirnos que ni las paredes del canal ni los canales que había dentro de ellas eran romanos, y por supuesto la tubería del 1925 tampoco. Es decir, realmente no conocemos cómo era el canal romano, no sabemos la sección, no sabemos ni la altura ni la anchura. Eso es fundamental para hacer un cálculo mínimo del caudal que podría llegar a esta ciudad. Pero no solo eso, lo que es peor es que no conocemos tampoco la pendiente longitudinal del acueducto en ninguno de los tramos. Ni siquiera en los tramos altos, que no se conocen, en los tramos anteriores a todo este sistema que estamos viendo, porque no se conoce el trazado romano, ni tampoco en la parte final llegando a la ciudad. Aquí veis un resto de aquella pequeña cacera que estaba sobre el acueducto en época de Reyes Católicos. Alguien la ha encastrado posteriormente en este muro. Y este muro tiene un nivel que fue el que le quisieron dar con las últimas reconstrucciones, probablemente del siglo XVIII, porque ya veis que se ha encastrado en él un trozo de canal del siglo XVI. Y no solo eso, encima de todos estos arcos perfectamente reconstruidos, cuya fábrica ya no es romana, incluso aunque algunos de los sillares parezcan romanos, han estado caídos y han vuelto a ponerse en su sitio. Encima de estos arcos, como os digo, tenemos una altura para recuperar el canal exagerada, es decir, pusieron la que les convenía en ese momento para poder tener una cierta pendiente y llegar a la ciudad. Con lo cual no conocemos la cota exacta del canal romano ni aquí ni en ningún lado. Sí que podríamos conocer, cogiendo las bóvedas de los arcos más altos de la parte romana, que es la parte central más elevada, podríamos saber el perfil longitudinal de esos arcos, pero no significa que el canal fuese exactamente ahí. El canal todavía se puede jugar un poco con él por encima de esos arcos. Y aquí estáis viendo, en este pequeño repaso que estoy haciendo de las arquerías de la parte más alta, la más alejada de la ciudad, cómo efectivamente este hormigón que forma el canal arriba del todo es un hormigón moderno, es un hormigón bastante informe, los tímpanos se ven perfectamente modernos, de sillares mal escuadrados, mal colocados incluso, todo tipo de materiales. Hay algún arco incluso que es ojival, no llega a ser ni siquiera de medio punto, es decir, nos está delatando perfectamente la modernidad de todo este tramo de acueducto donde los arcos son más bajos. Un tramo de una longitud importante, porque hasta que no llegamos a la zona donde los arcos son más altos, todo es una reconstrucción absoluta. Y aquí estamos viendo reconstrucciones del siglo XVI, muy probablemente, con esos arcos ojivales ligeramente apuntados, con unas fábricas que intentaron imitar como pudieron o supieron en ese momento, de granito lógicamente porque es la piedra original de toda aquella zona, pero ya el módulo del sillar es muy diferente al romano, son mucho más pequeños. Las cornisas de alguna manera imitaban a las romanas, incluso se observa de vez en cuando alguna cornisa allí reaprovechada, pero que igual venía de la parte más alta de las otras arquerías. En todo caso, al ser una parte reconstruida, nos informa muy poco sobre cómo era lo romano, dónde estaba el nivel del canal romano, y por lo tanto, si no conocemos ni la sección, ni la pendiente, ni el perfil longitudinal
original exacto del canal romano, no podemos determinar de ninguna manera cuál era el caudal en época romana, porque además tampoco sabemos cuáles son las fuentes originales, y al no tenerlas aforada ni siquiera podemos establecer un máximo ni un mínimo. Bien, el acueducto a lo largo de su recorrido, como ya habéis visto en las imágenes iniciales, pues da algunos quiebros, algunas curvas que podéis ver también aquí en estas imágenes. Esta parte, que como os digo es muy probablemente reconstruida en época muy reciente, llega incluso a tener algún sillar conmemorativo que nos habla del momento de la reconstrucción última de toda esta zona, y nos habla incluso, como podéis ver ahí arriba en ese sillar, que tal vez alguno no os hayáis fijado, pero cuando vayáis podéis buscarlo, que esto fue restaurado en época de Isabel II aproximadamente. Pues bien, todos estos arcos, que no son romanos, son el inicio del acueducto antes de llegar a la parte más alta de las arquerías, que es cuando empiezan a aparecer las fábricas típicamente romanas. No toda la parte alta de las arquerías, por supuesto, también es romana, porque incluso esa zona tiene muchísimas reconstrucciones. Bueno, llegado un momento dado, ya en esta zona, donde los arcos se empiezan a levantar un poco, aparecen algunas piezas que tienen todo el aspecto de ser originales, sobre todo las cornisas. Ya empezamos a ver ahí, y lo indico con la mano, cómo tenemos marcas de empuje para poder mover las piezas superiores. Es decir, esas piezas son por lo menos romanas. Si no lo es el arco, al menos sí que lo son las piezas. Y a partir de aquí empieza, digamos que, a aumentar la romanidad del acueducto, porque estamos empezando a ver ya piezas romanas, y muchas de ellas es probable, sobre todo en la zona de las pilas, que estén en su sitio. Sin embargo, eso no quita para que, por supuesto, todo el canal y toda la cornisa en su totalidad de todo el acueducto, la más elevada de todas, sea una reconstrucción, porque de esa cornisa no queda prácticamente ninguna pieza en su sitio. Bueno, y siguiendo con otras reconstrucciones, con tímpanos claramente reconstruidos, el tímpano es este triángulo que está entre los arcos, claramente reconstruidos, sin almohadillados, de sillares mucho más recientes, dovelas muy pequeñas, que seguro que también es una reconstrucción posterior, es decir, de aquí quedaban parte de las pilas, el resto ya estaba caído y ha habido que reconstruirlo. Pero poco a poco nos vamos acercando a las zonas más romanas, más auténticas, porque conservan todavía todos los sillares romanos. Vemos incluso cómo los primeros sillares están muy bien encajados en la roca, se ha picado la roca a propósito para encajarlos en ella. En definitiva, como vamos a ver a continuación, este es un acueducto en el que a lo largo de los siglos todas las piedras susceptibles de haber sido tiradas al suelo sin peligro de matar al propio derrumbador han sido ya tiradas. Por ejemplo, las cornisas, todas las cornisas que hay entre arcos, muchos de los arcos superiores con sogas eran capaces de tirarlos, las pilas ya les podía costar algo más, las piedras eran más gruesas y estas igual no las tocaron. Pero en general todas, absolutamente todas las piezas susceptibles de ser tiradas al suelo ya habían sido tiradas. Por lo tanto, todo lo que veáis a partir de ahí es reconstruido. Aquí veis la excavación, esto es típico en todos los puentes romanos, sean de acueducto o de carretera, excavar la roca con precisión para poder encajar los primeros sillares, es decir, cimentar con una superficie ya competente y bien nivelada. Bueno, esta es la parte ya más alta, la parte más romana que os estoy mencionando, donde ahí arriba podéis ver la cartela, de la que luego hablaremos un poco, y podéis ver ya donde hay un segundo orden de arquerías. Sin embargo, los tímpanos de las arquerías de la parte superior, muchos de ellos están ya reconstruidos. ¿Por qué? Porque forman parte de estas zonas que yo os estoy diciendo, es decir, eran susceptibles de ser tiradas abajo sin que se les cayera encima el acueducto. Subían por arriba, iban tirando todas las piedras que podían sin poner en peligro su vida. Claro, si quitan las dovelas, en ese momento provocan un derrumbe que les puede pillar a ellos, estén arriba o estén abajo. Pero todo lo que era susceptible de tirar, como los tímpanos, por supuesto todo el canal, toda la cornisa superior, que ahí la veis, pero que está reconstruida completamente. Todo eso ya se tiró hace siglos. Así que figuraos que el acueducto que encontraron los reyes católicos era una verdadera ruina. De hecho, los arcos de arriba estarían justamente con las dovelas y sin los tímpanos. Y por supuesto, toda la cornisa que veis que falta entre las luces de los arcos, esa cornisa existió en toda su continuidad. No han podido quitarla, que está justo debajo de las pilas, que sirve de soporte y de base a las pilas, porque no lo pueden hacer, se les cae encima. Pero las demás, que eran sencillamente ornamentales, todas las tiraron abajo. Estas destrucciones intencionadas son típicas de todos los monumentos romanos en todo el Mediterráneo, de forma que cuidado también con las estructuras que veáis romanas a lo largo de todo el Mediterráneo, porque también os dirán que son romanas al 100%, pero con los ojos entrenados veréis que tienen reconstrucciones a veces abusivas. Desde luego todo el canal, toda la cacera superior, esa es nueva, es decir, esa no debía existir ya en época de los Reyes Católicos, por supuesto. No sabemos cómo era la original, si era con sillares de granito o era de algún otro material, seguramente iba abovedada
izquierda, como van siempre los canales encima de los acueductos, en todos los acueductos, tanto encima de las arquerías como subterráneos, como excavados en el terreno, siempre van abovedados. Van cubiertos, el agua va cubierto desde el origen hasta el final, con lo cual este también estuvo en época romana así. No en época de los Reyes Católicos, todo indica que seguramente no tuvo ninguna cobertura o coberturas muy en precario, con losas incluso mal ajustadas que podían provocar, en el caso del campo, entradas de tierra y de arenas con las escorrentías de las tormentas o de las lluvias. Bueno, estamos dando una vuelta al acueducto para que os vayáis fijándoos en todas estas cosas que os digo, y aquí veis esta zona de la curva, una de las curvas más acusadas, uno de los quiebros más acusados del acueducto, y veis perfectamente, por ejemplo, como ese arco de la izquierda abajo tiene todos los tímpanos prácticamente nuevos. Son piedras sin almohadillado, incluso el color del granito es diferente a las de las otras, pero esta pila tiene todo el aspecto, sin embargo, de ser original, porque tiene todas las huellas constructivas, todas las huellas de elevación y de empuje. Y nos vamos a ir ahora a esta parte final, junto a la ciudad, junto a la muralla, para explicaros cómo ni siquiera el acueducto tuvo las arquerías completas hasta la misma ciudad, hasta la muralla. Y el hecho es que justo cuando el acueducto llega a la muralla, como veis, se está apoyando en un hormigón que es de la época del resto de la muralla. Está cortado por la muralla medieval en ese punto. Ahí veis precisamente debajo de esa pila, que es más ancha que todas las demás, y que os indico cómo contra ese hormigón se han reconstruido unas hiladas que no están ni siquiera horizontales, las sogas, con unos tamaños de sillares completamente heterogéneos. Es decir, toda esta parte que estamos viendo final es una reconstrucción. En algún momento el acueducto no llegó a conectar con la ciudad. Muy seguramente esto es de la época precisamente de Reyes Católicos, cuando se reconstruye el acueducto para darle la conexión. Y si echamos un vistazo, efectivamente empezamos a ver dovelas muy pequeñas en los arcos, tímpanos muy extraños que no tienen ni el almohadillado ni los tamaños de los otros tímpanos. En definitiva, que ahí hay un montón de piedras puestas para que este tramo final pudiese entroncar con la ciudad. Y observando detenidamente la fábrica y cada una de las piedras y la forma de construir de todas estas, podemos llegar a la conclusión de que la parte no romana, la parte reconstruida con cierta gracia, porque parece que la reconstrucción allí en el Renacimiento, en época de Reyes Católicos, tuvo cierta gracia, es toda esta que vemos a la izquierda de la línea azul. De forma que a la derecha de la línea azul sería la parte romana más o menos auténtica, aun con salvedades en los tímpanos, etcétera, y a la parte de la izquierda la reconstrucción que intentó conectar el acueducto con la ciudad. Y esto con un poquito mejor detalle, desde arriba lo podemos ver. Podemos ver cómo hay dovelas con unos tamaños muy heterogéneos. La cornisa, por supuesto, cada una es de su padre y de su madre. Son piedras reaprovechadas para construir la cornisa. Los tímpanos, por supuesto, como os he dicho. Incluso podéis ver ahí en ese arco que os indico ahora cómo los tizones se suceden uno detrás de otro. Eso no es la forma de poner los tizones ni en los arcos ni en los paramentos verticales del mundo romano, como ya os he contado. Aquí veis el otro lado, el lado este, un poquito mejor iluminado, cómo efectivamente esos tímpanos no tienen almohadillados, como los sillares de los pilares no se corresponden exactamente con la modulación muy regular de los otros pilares, y como incluso este primer es más ancho que todos los demás, es decir, que han hecho ahí un apaño para conectar. Y os marco de nuevo con la línea azul para que os hagáis una idea que la parte romana sería de aquí para allá, a excepción de los tímpanos, que no os los he querido marcar todos, que la mayoría de ellos están reconstruidos, y en una visión general del acueducto, ya desde el aire, en una foto desde avioneta que hice yo allá por el año 2008, os marco grosso modo lo que sería la parte romana en azul y el resto que ya no es romano. Ya veis que no quedaba tanto como parecía, aunque en todo caso sigue siendo una parte muy importante en todos los sentidos, porque seguramente es el acueducto alto imperial más espectacular, mejor conservado y más digno de una visita de todo el Mediterráneo. Y a pesar de todas estas reparaciones y de todas estas refacciones, efectivamente es uno de los mejores conservados, porque ya os digo, a veces vais a ver monumentos a otras partes, a otros países, y decís, ¡buah, este está perfecto! No, ojo, que todo tiene mucha reconstrucción. Bueno, ahí veis finalmente la cartela, esta cartela de la que ahora nos vamos a ocupar, con sus huellecitas, los sitios donde estuvieron encastradas las letras, que a lo largo de los siglos han tenido diversas interpretaciones. Si os dais cuenta, en esa cartela, que es una foto del siglo XIX, no tiene ni la cornisa superior, ni las cornisas laterales que continuaba con los arcos. Y ahora sí que la tienen, como podéis ver. Es decir, esas cornisas se han reconstruido para dar un poquito de aire a la cartela y al acueducto en ese trocito. No había dinero para hacerlo todo él, por supuesto, en pleno siglo XX. ¿Por qué? Porque las fotos del siglo XIX no la tenían. Y de esta cartela es de la que vamos a hablar un poquito, porque es uno de los aspectos que han venido a datar el acueducto en diversas épocas. Ha tenido varias lecturas a lo largo de las últimas décadas e incluso siglos. Por lo tanto, eso ha hecho que el acueducto tenga muchos padres. Desde luego, hacer una lectura
a partir de los tetones de encastre de las letras es hartamente difícil, porque igual la A y la T tiene 3 puntos más o menos bien situados, pero hay muchas que solo tienen 2. Y averiguar qué letra hay allí, esto se está convirtiendo en estos concursos de las sopas de letras, ¿no?, que vemos en la tele. Bueno, a pesar de eso, como hay gente experta en epigrafía, pues ha tenido varias lecturas, ¿no? La última de todas ellas es la del profesor Alfodi, que es un señor que ya murió, un enorme experto en epigrafía y desde el mundo de las humanidades rara vez discutido. Y yo, desde luego, que la epigrafía no es precisamente ninguna especialidad mía, pues tampoco la voy a discutir. Bueno, pues esto es lo que este hombre, en esta reproducción que os represento, leyó en ambas caras de la cartela. Y esta reproducción viene a decirnos, tal y como os lo pongo, en latín y en castellano, que por mandato de Trajano, 2 duumviros, los alcaldes del municipio Flavio de los segovienses, repararon el acueducto. Es extraordinario, desde luego, que a partir de unas huellas alguien pueda leer todo esto, pero ya os digo, yo no lo quiero discutir. Sin embargo, sí que voy a poner alguna pequeña pega, al menos de índole constructivo. ¿Cómo puede ser que una cartela de este tamaño, que forma parte de la estructura del acueducto, que es la cimentación de todo el nivel superior de arquerías en la zona central más alta, la más difícil, una cartela de este tamaño, porque evidentemente querían que desde abajo se leyeran las letras? ¿Cómo puede ser que el señor que construyó el acueducto, emperador, duumviro, lo que fuere, el que lo pagó a fin de cuentas, que es el que se suele poner ahí, cómo puede ser que no pusiera su nombre y dejase la cartela en blanco para dentro de 100 años, por ejemplo, viniese no se sabe quién, porque él no lo podría saber, y pusiera que él había reconstruido el acueducto porque estaba ya en mal estado? Eso no es en absoluto razonable, amigos, sin discutir lo que han leído, ojo, pero evidentemente no es razonable que el autor no ponga ahí su nombre para inmortalizarse en la memoria de su pueblo para la eternidad y que lo deje en blanco para que lo ponga uno que lo va a reconstruir dentro de 100 años. ¿Yo qué queréis que os diga? Hay una última interpretación a partir de una moneda que se halló a finales de los años 90 del siglo XX en la base de una de las pilas, creo que la 117, que se excavó en ese momento. No debajo de las piedras de cimentación. Evidentemente nadie puede mirar debajo de las piedras del pilar porque se te cae encima, ¿no? Pasa como con los que tiraron la cornisa. No, allí al lado, en las zonas más bajas, ya próximas a lo que era la cimentación de estas pilas. Encuentran una moneda y con esa moneda deducen que el acueducto tiene que ser de esa época o empezar a construirse en esa época y que por lo tanto sería la época de Adriano cuando se construyó ese acueducto. Eso es lo que hoy está admitido y lo que podéis ver en internet, en las guías y en la bibliografía al uso. Adriano es el sucesor de Trajano. Entonces, si Trajano lo reparó, ¿cómo lo va a construir Adriano? Y por otro lado, yo, que no sé quién construyó el acueducto, yo no puedo poner nombre a la persona que construyó este acueducto, los digo directamente ya. Incluso no tendría ninguna pega en admitir pues que lo construyó Trajano, Adriano, los que me digan, ¿no? Pero eso sí, el que me lo diga, que me explique cómo bebieron, cómo se bañaron diariamente y cómo suministraban las fuentes de la ciudad de Segovia desde el primer momento de la romanización, que parece que es allá al final de la República, primeros del Imperio. ¿Qué estuvieron haciendo durante 100 años estos señores romanos de Segovia sin acueducto? Bueno, ya lo sé, bebiendo de la lluvia, que es otra de las cosas que aguantan los papeles muy bien, como otras muchas interpretaciones, ¿verdad? Bueno, en definitiva, amigos, esto es lo que queda de romano del acueducto, de uno de los mejores acueductos del mundo, que por supuesto hay que ver si hace falta otra vez para que os fijéis en estos detalles que os he contado y no sabemos quién lo construyó. En todo caso, cuando la razón dice que no se sabe, lo más científico es decir que no se sabe. Hasta otra vez, amigos. Hasta luego.